Aquí está ya Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Muy bien, Pascal, muy buenos días. Qué gusto buenos verte días. nuevamente. No, hombre, igualmente, ya extrañaba yo. El bólido francés. El pudo bólido llegar. francés no ha levantado todavía la combustión acostumbrada porque tuve que ponerle de Magna, no Premium, que es una máquina. Y luego algunos me preguntaban, bueno, ¿y qué vehículo usa usted pensando que efectivamente que es un carro todopoderoso? Pues piensan, no, hombre, es un modesto Peugeot 206 año 2004, o sea que ya. Y lo que pasa es que no pude buscar gasolina ni el viernes ni el sábado, pues porque los viernes no circulo y el sábado es uno de los dos del mes que tampoco. Entonces, pues evidentemente eso complicó hasta que el domingo en la noche Pudiste pudimos cargar. Pero bueno, esperemos que esta emergencia, entre comillas, pase. Yo lo dudo en lo personal, pero ya habrá oportunidad de hablar de eso. Hoy voy a comentar, Pascal, un tema que ha surgido en las redes sociales, como siempre, basado el tweet de alguien que lo envió, basado en el desconocimiento de las cosas, en la ignorancia, para decirlo claramente, pero también en ese afán de simplificar las cosas en extremo. Es un tuit o un comentario en relación con la propiedad de Petróleos Mexicanos en Deer Park, en Houston, Texas, una pequeña ciudad aledaña a Houston, en Texas, en Estados Unidos, de un proyecto que viene desde el sexenio del presidente Salinas, cuando se adquirió el 50% de esa instalación, de esa refinería, que es una refinería para los estándares, es una refinería grande. Estamos hablando de más de 300,000 barriles diarios de capacidad de refinación. Por compararla con alguna refinería Pues, en México. Pues estaría un ¿Como Salina Cruz? Bueno, Salamanca es grande, grande, pero tiene grandes deficiencias técnicas. Pero son, digamos, comparables. Pero así es, ¿verdad? Pero yo, hasta donde yo sé y pude investigar, ya no se construyen refinerías tan grandes. No. Ya, así como se ha elevado la eficiencia en la construcción de plantas generadoras de energía eléctrica, también en lo que se refiere a refinerías se ha ido simplificando y mejorando los niveles tecnológicos, de tal manera que quizá, no sé, no voy a decir estándar, pero que el promedio ande en los 200,000 barriles e incluso algunas más pequeñas, dependiendo dónde se ubique, el centro de abastos, si hay ductos, etcétera, etcétera. Pero bueno, este comentario o este tuit decía parte de la ignorancia y hablan de una cantidad estratosférica cuando se compró, dicen, se compró en 11,000 millones de dólares. Digo, es una cantidad impensable en aquel entonces en el gobierno de Salinas, pero y luego dicen, no, es que si se vende hoy esa refinería, se podrían construir 3 refinerías. La verdad es que no tiene pies ni cabeza este tuit, pero lo importante del mismo es la confusión que genera. Deja ver que como esto pertenece o estas acciones son propiedad de una de las filiales de Pemex, Pemex International, PMI, entonces dicen, y esas ganancias o esas utilidades nunca las ve Pemex, porque ese dinero se va a paraísos fiscales y de ahí se reparte, etcétera, etcétera. Hay que señalar aquí, Pascal, que todas las compañías petroleras en el mundo tienen o crean para fines específicos que no van con el core business, o sea, con el negocio central que puede ser la extracción o la refinación o la conducción de ductos de petróleo, construyen o forman empresas laterales, o sea, filiales. Petróleos Mexicanos no es la excepción e incluso es una práctica que ha seguido Petróleos Mexicanos casi desde su misma fundación. Es decir,
Pemex ha construido a lo largo de su historia, un poco después de la expropiación petrolera, que en realidad es nomás para identificarlo, porque el presidente Lázaro Cárdenas lo que expropió fueron los activos de las compañías petroleras, ¿verdad? Pero eso todavía hay gente que en su ignorancia habla de, es que Cárdenas expropió el petróleo. No es cierto, eso es una mentira. Desde la Constitución del 17 era propiedad de la nación. Sí, entonces, pero eso te habla del nivel de desconocimiento con lo que se expresan algunos. Entonces, esta práctica, si bien es útil para las compañías, genera cuando no hay una rendición de cuentas y transparencia plena en el manejo de los recursos, se presta a cuestiones de corrupción evidentemente. Y Pemex no es la excepción, pero yo creo que nadie puede meter las manos en la lumbre hoy por la relación que existe o el uso indebido de algunos de los recursos de estas filiales. Yo les plantearía a quienes fueron los autores de este tuit que plantearan eso de una manera mucho más, en primer lugar, seria, responsable, por estos elementos. Ha llegado un gobierno que ha hecho profesión de honradez y transparencia y de siempre hablar con la verdad. Yo en lo personal dudo de las tres manifestaciones. Ni creo que vayan a ser transparentes, ni creo que va a ser una honradez total y tampoco pienso que van a hablar siempre con la verdad. Por una razón muy simple, Pascal. Un político que dice siempre la verdad, para empezar, no es un político. Un político profesional es aquel que sabe mentir mejor, que viste, que arropa las mentiras para que pasen como verdades casi axiomáticas. De tal manera que si a mí López me dice como ciudadano que él nunca va a mentir, entonces yo no sé qué está haciendo al frente del Estado mexicano. Un político que siempre dice la verdad mete al país en muchísimos problemas, al país que gobierna. Pero bueno, regresemos al tema. Ha llegado una administración que dice ser un dechado de virtudes, transparente, honrada, etcétera. Creo que podrían pedirle o exigirle a la dirección actual de Petróleos Mexicanos, aun cuando no tenga idea el señor de qué se trata, el sedicente ingeniero agrónomo, pero le podrían exigir, seguramente estas personas que plantearon el tuit tienen legisladores conocidos. Sí, pero ya suspendió su comparecencia de hoy. Por supuesto. Entonces, pero dices, bueno, a ver, señor, que un senador o un grupo de senadores o un grupo de diputados lo llamen a cuentas para que dé un informe pormenorizado en la parte administrativa, en la cuestión jurídica, cuál es la relación de dependencia, pero también en la parte contable financiera. Eso sería lo primero. Segundo, que le exigieran a la Secretaría de Hacienda cuál es el beneficio que recibe el erario en relación con las utilidades o pérdidas, o sea, sería un perjuicio, por el desempeño así es, no solo de Deer Park, sino en términos generales, porque estamos hablando de decenas de filiales que tiene Petróleos Mexicanos, que ha constituido en el mundo, sea para comercializar, sea para lo que llaman en los cursis ahora el procurement, es decir, la adquisición de diferentes activos. Entonces, creo que de esa manera, Pascal, podría esto que ha sido, es mi opinión, más un mito, una leyenda urbana, porque hablan de que es casi un nirvana, un paraíso lo que se mueve ahí, sueldos estratosféricos, una vida casi de jeques de los directivos de estas empresas en diferentes oficinas que tiene Pemex en el mundo. Entonces creo que sería ocasión para que este gobierno rindiera cuentas de manera pormenorizada para satisfacer esto y sobre todo, Pascal, se evitaría el sembrar la confusión con tweets como este. ¿Por qué? De por sí esta, vamos a llamarle lucha contra el huachicol, ha dejado más dudas que certezas. Ha dejado más dudas, repito, que certezas. Creo que valdría la pena que Petróleos Mexicanos empezara a ofrecer información dura, datos duros, para que el pueblo mexicano, para que los ciudadanos mexicanos o los interesados en esta situación
sepan, conozcan con datos fidedignos qué es lo que sucede en Pemex. Y esto es congruente con el papel que tiene Pemex en el mundo del capital internacional. Como tú bien sabes, cada 3 meses Pemex tiene que rendir o dar cuenta a los inversionistas, a grupos en Nueva York, en los centros financieros, donde da información muy agregada. Es decir, están los estados financieros y hay una entrevista telefónica que normalmente preside el director general o su director de finanzas, pero ahora no sé quién la va a presidir porque el director general escasamente habla tabasqueño, no se le conoce nada, no, o sea, no domina el tema, y el director de finanzas pues hizo el ridículo completo en Nueva York. Entonces no sé quién va a ser el que se encargue en esas conversaciones telefónicas o en esas videoconferencias con los inversionistas. Creo que sería pues una oportunidad, Pascal, de oro para que este tipo de asuntos en una empresa productiva del Estado como es Petróleos Mexicanos se aclare y contribuya con esa transparencia, con esa entrega de información, evidentemente que no sea confidencial, estratégica, nuevos hallazgos, sino estamos hablando de los datos de su operación que normalmente son datos históricos, pues es decir, al último trimestre del año 2018, sí, etcétera, y sobre todo, repito, la situación jurídica de de este largo rosario de empresas filiales. Cuando menos eso creo yo que sería algo positivo. Mañana hablaré, Pascal, de algo que normalmente no se comenta en México por ser políticamente incorrecto, o como decían allá en nuestros pueblos, en Chihuahua y en Sonora, en la mesa las familias decentes no hablan de dinero, se decía. Yo mañana voy a hablar aquí contigo, Pascal, de algo que me parece interesante en estos momentos. ¿Por qué a los políticos autoritarios o a los políticos populistas de izquierda o de derecha les caen tan bien para su gobernación las crisis, los grandes problemas y las grandes tragedias naturales? De eso hablaremos mañana. Ángel, gracias. Gracias.